Ok, continuemos con nuestra aplicación de conversión multimedia. Actualmente, cuando lanzamos la aplicación, se muestra la ventana, pero nos hace falta hacer que la parte del botón, la parte inferior del botón quede visible, no se está mostrando completamente. En tiempo de diseño sí se muestra completo. Entonces podemos hacer esa modificación. Regresamos a la vista diseño. Antes de continuar codificando, quería hacer esa modificación antes de que la pasara por alto. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué pasa si le agregamos un strut vertical en la parte inferior? Ahí por lo menos. Lancemos nuevamente la aplicación. Ok, guardamos los cambios. Aún no se muestra completo. A ver, seleccionamos el formulario y cambiamos el tamaño. Ampliemos el alto. Intentemos con 320 de alto. Guardamos con control S. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí queda visible ese botón. Ok, funciona el botón de seleccionar archivo en la sección entrada. Vale. Hasta este punto ya podemos seleccionar archivos de tipo multimedia, de tipo, a ver, voy a localizar aquí la carpeta en el disco D. Bueno, exactamente es en el G que tengo archivos multimedia. En la carpeta Education, aquí, RX. Ingresemos a esta carpeta, a ver. Wix, multimedia, voy a seleccionar este karaoke. Ok, cuando se selecciona el archivo, esto ya lo sabíamos, se muestra la ruta de ese archivo. Carpeta G, Dropbox, Education, etcétera, hasta llegar al nombre del archivo. Se está mostrando la ruta absoluta de ese archivo que seleccionamos desde esa carpeta. Ok, entonces cuando se selecciona el archivo, aquí se deben mostrar en este combo box, en esta lista desplegable, los formatos posibles de conversión. Por ejemplo, aquí seleccionamos un archivo de audio y video, un archivo MP4. Podemos convertir, por ejemplo, a solamente un archivo de audio, extraer el audio de tipo, digamos, WAV o MP3. Entonces aquí aparecen esas opciones. Previamente, el usuario debe seleccionar un archivo destino, dependiendo de la extensión que haya especificado en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos? Cerremos esta vista previa y regresemos a la vista código. Entonces, damos clic aquí en la pestaña Source. Ya estamos aquí dentro. Vayamos hasta este punto. Aquí ya nos hemos asegurado que obtenemos la extensión del archivo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podríamos indicar aquí cargar formatos salida. Así se puede llamar esa función. Es para cargar el, para hacer visible los formatos destino posibles para ese archivo que se ha seleccionado, para el tipo de archivo que el usuario ha escogido. Esta función actualmente no existe, entonces la tenemos que crear. Damos clic aquí en la bombilla, aparece este diálogo y utilizamos la opción Create Method. Empieza con un diamante de color amarillo. Si nosotros utilizamos la primera opción, se va a crear ese método dentro de la implementación de Action Listener.
dentro de la misma clase donde está action perform, dentro de este mismo método. Nosotros queremos que ese método que se cree quede dentro de la clase principal. Ahí ya está. Vayamos hasta ese punto. Podemos quitar estos comentarios. Cargar formatos salida. Esto aquí nos falta algo. Pasemos un argumento que va a ser la extensión. O sea, dependiendo de la extensión, se van a cargar ciertos formatos. Aquí nos aparece error porque no existe un método con esa firma que reciba un argumento de tipo string. Entonces regresamos al método cargar formato salida y aquí indicamos string extensión. Ok, guardamos los cambios, control más S y podemos hacer lo siguiente. Podemos asociar una lista dependiendo, o sea, a cada extensión le asociamos una lista de extensiones destino. Entonces, para ello podemos hacer lo siguiente. Dentro de este método se efectúa, por supuesto, esa operación, pero crearemos unas variables de instancia sobre la clase principal, objetos de tipo map, en donde la llave, es decir, el nombre de la extensión es de tipo string, por supuesto, y luego tendremos una lista, objetos de tipo list. A esto lo podemos llamar formatos salida. Ok. Y este mapa lo podemos crear en el momento de instanciar un objeto de la clase principal. Puede ser al final de ese constructor, por ejemplo aquí. Entonces escribimos el nombre de variable, formatos, salida, creamos una instancia de tipo hatch map. Entonces ya conocemos los tipos paramétricos, instanciamos un objeto de ese tipo. Aquí, ¿por qué nos da error? A ver, formatos salida. ¿Por qué tenemos error? Voy a guardar. Ok, vayamos hasta donde está la variable. Aún no se ha importado esta interfaz. Presionamos control espacio y aparece este diálogo. Desde aquí utilizamos la opción que se hace para importar, que se utiliza para importar la interfaz link desde el paquete java.util. Ahí está. Necesitamos especificar el tipo paramétrico. Ok, de acuerdo. Entonces, vayamos hasta el final de la función del constructor principal, es decir, hasta aquí. Ok. Y necesitamos, por ejemplo, por cada formato de entrada, decimos formatos salida.put, coloquemos, por ejemplo, esos formatos ya los teníamos, podemos utilizar estas constantes que están en la interfaz, en la clase filtro selección multimedia. Dejemos esto como public. Ok, entonces acá podemos decir filtro punto, empecemos con mp3 cuando la extensión esté en ese formato. Y aquí decimos leaks.off. Entonces indiquemos, por ejemplo, los destinos. Cuando sea mp3, bueno, iba a escribir aquí mp4. Empecemos con mp4. Entonces los destinos posibles para mostrar un ejemplo sería mp3 y dejemos WAP. Y esta misma instrucción con la configuración correspondiente la efectuamos por cada uno de los formatos disponibles para generar el archivo de salida. Continuaremos construyendo ese mapa en el siguiente video. Hasta entonces.